Bueno, continuamos con estas jornadas vecinales sobre rehabilitación urbana en barrios en pendientes, barrios en ladera, lo que aquí tradicionalmente conocemos como los riscos. Y bueno, los días anteriores hemos ido abordando casuísticas muy variadas, empezando por la planificación, por la vulnerabilidad urbana el lunes. Ayer pues, tuvimos una charla muy interesante sobre movilidad, sobre accesibilidad vertical en estos barrios y pudimos ver pues, que sea cual sea el sitio, sea cual sea la ciudad, pues la casuística tiene muchos aspectos comunes y las dificultades para su planificación tienen también muchos aspectos comunes, muchos aspectos similares, con sus singularidades en cada caso, porque cada ciudad es distinta, cada ciudad es un mundo. Saben que estas jornadas están enfocadas a los vecinos para que los vecinos de alguna manera tengan un contacto directo con los que de alguna manera han dinamizado la investigación, el conocimiento sobre la rehabilitación y la regeneración urbana. Y bueno, hoy nos toca pues, dos sesiones, dos charlas, con lo cual estaremos aquí probablemente hasta las 12, hasta la 1, no se preocupen, estaremos rapidito. En primera ocasión pues, nos tocará el catedrático don Rubén Lois, que me acompaña a mi izquierda, catedrático de la Universidad de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, solo resumir su currículum es un poco dar la charla, ¿no? Entonces, una larga trayectoria docente, una larga carrera formativa, pero sobre todo para el tema que nos ocupa tiene una extensa experiencia investigadora en la geografía y en el planeamiento urbano, sobre todo en lo que se refiere a los barrios, por hablar en términos genéricos, ¿no? Ha sido director, investigador de, yo he contado 43 proyectos de primera línea, seguro que son bastantes más, pero sobre todo son proyectos que en su currículum me ha interesado subrayar porque se nos refiere a las dinámicas urbanas, a los nuevos modelos de gobierno de la ciudad, a los indicadores espaciales que ha determinado la Europa 2020, ha estado en el máster de planificación y ordenación del territorio aquí cerca, en África Occidental. En definitiva, nos ha abordado los indicadores o nos ha ilustrado a los que trabajamos en geografía sobre los indicadores para estas dinámicas urbanas a comienzos del siglo XXI y también pues, el turismo sostenible en la ciudad histórica, por decirlo de alguna manera, que empieza a interesarnos mucho en ámbitos como San Nicolás, como San Roque, San Francisco, San Juan. Entonces nos interesa un poco ver la experiencia en otros sitios para no cometer errores o evitar cometer los errores. Publicaciones, es inmensa la bibliografía de don Rubén y bueno, sin más, no voy a quitar más tiempo para su exposición y luego vendrá la segunda charla y no sé, ya la presentaré después y luego abrimos un debate para quien pudiera interesar, si todos los vecinos. Esperemos que vengan algunos más que están ya bastante avisados en todos los frentes de la comunicación, pero bueno, esperemos que vengan algunos más para precisamente sean los vecinos los que cuestionen estos aspectos que oyen, ¿no? y sufren durante estos días. Luego, pues, otros compañeros pues, también podrán aportar sus preguntas y que Rubén amablemente nos las responda. Sin más, me pongo allí para el comienzo. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí. Y yo solo quería hacer una pequeña advertencia que desgraciadamente, bueno, cada uno tiene su historial. Tengo una aproximación al tema de las ciudades o al tema de la intervención en los barrios un poco más teórica. Entonces voy a hacer una aproximación un poco más teórica, luego intentaremos bajar a partir de experiencias, pero bueno, cuando trabajamos en la universidad no estamos tan pegados al terreno como si estamos en la administración local o estamos en una consultora de planeamiento, a pesar de que si hacemos muchas intervenciones, ahora estamos pendientes de empezar a hacer el plan de dinamización de los centros históricos de Galicia, ya hicimos una primera fase
En estos momentos, junto con el Colegio de Arquitectos, dividimos el trabajo en dos partes y a ver qué va saliendo en pequeños núcleos. Luego también hubo una experiencia que para nosotros fue muy satisfactoria, que queremos recuperar, pero a veces coincide o no coincide, de intervención para crear las bases de la elaboración de planes especiales en barrios de la ciudad de Santiago de Compostela, no en el centro histórico, sino en barrios residenciales, y creo que también conseguimos aprender muchas cosas, pero quizás mi exposición va a ser un poquito más teórica en relación con la necesidad de rehabilitación o de algún tipo de intervención urbana, en relación también con la gobernanza que se debe de hacer para plantear un poco los objetivos, y yo creo que sobre todo ver ejemplos de donde podamos aprender qué se puede hacer interviniendo en la ciudad. Pues nosotros también partimos de un criterio que está más o menos todo aprendido. Hay muchos errores, hay muchos aciertos, y tenemos un catálogo muy amplio de los temas y de las cuestiones que se pueden trabajar. Y al final, trabajar en planeamiento es como utilizar una caja de herramientas. A veces vale un ejemplo y otras veces vale otro ejemplo. No hay recetas mágicas. Antes se comentaba que hay sí una cierta tendencia a decir que el turismo puede solucionar muchos problemas en los barrios. Yo trabajé este año en un proyecto, un grupo de acción litoral entre Finisterre, en Galicia, y la Ría de Muros y Noia. También decían que el turismo era la solución. Yo fui director general de turismo de la Comunidad Autónoma de Galicia 4 años, y soy el más escéptico normalmente con que el turismo solucione mucho. El turismo ayuda mucho, y evidentemente en Canarias es fundamental para su economía, pero lo importante muchas veces son las otras actividades y luego poder acoplar la actividad turística, pero podemos debatir luego en relación con esto, ¿no? Y plantear un poco así. Lo primero que quería plantear era, como el título un poco que se nos planteó fue el de rehabilitación urbana, hacer una reivindicación. Yo no sé si es una reivindicación profesional. Rehabilitación es un término que proviene más de la arquitectura, una aproximación más formal a la ciudad, porque rehabilitar es recuperar físicamente los edificios y los conjuntos urbanos más o menos edificados. Hay oficinas de rehabilitación. Nosotros en Santiago tenemos un ejemplo fantástico, una oficina de rehabilitación. ¿Con qué problemas nos encontramos? Con que la rehabilitación soluciona el problema y mejora el estado de las viviendas, el estado de los edificios, pero no soluciona muchos problemas sociales de la gente que vive en las viviendas o en los edificios, no soluciona problemas de gentrificación o de elitización de determinados barrios. Entonces siempre voy a insistir mucho en que rehabilitación es un buen punto de partida, pero por decirlo de alguna forma no queremos nosotros hacer simplemente rehabilitación. Aquí es clásica la bibliografía tanto de Antonio Serrano y de Fundicot, como luego sobre todo de Miguel Ángel Troitiño, que es un compañero nuestro, que en su manual de hace 20 años sobre centros históricos iba clasificando muy bien lo que era rehabilitación y lo que eran otras denominaciones. Otras denominaciones, alguna quizás un poco peligrosa a partir de la experiencia del planeamiento, que es el término renovación. Yo, consultando muchísimos planes generales de ordenación municipal o planes especiales, cuando hablan de renovación, que es una palabra muy bonita y muy pertinente, me da mucho miedo, porque normalmente cuando intentamos renovar queremos tirar el tejido urbano existente. Creo que hay que partir de un criterio, y es que no debemos de tirar nada. Las ciudades ya se fueron rehaciendo o ya tienden a rehacerse históricamente, ya tienden a aumentar los niveles de edificación. Mantengamos el patrimonio más o menos existente y démosle vida y utilidad. Y cuando hay renovación parece que hay una tendencia a sustituir un tipo de edificaciones por otros que normalmente acostumbran a tener un coeficiente de edificabilidad más elevado. Es decir, que siempre hay ciertos procesos, podemos decir, de especulación inmobiliaria o de mercado inmobiliario detrás del término renovación. Llamar renovación no sería nada negativo a ningún proceso, simplemente explico mi experiencia estudiando varios ejemplos, sobre todo estudiando un ejemplo que sí conocemos bien, tanto María José como yo, que es el ejemplo de Coruña. Cuando aparecía la palabra renovación se tiraba parte del tejido. Yo hoy pude estar a la mañana aquí en el centro de Las Palmas, después de muchos años. Creo que está muy bien recuperado
todo el centro de Las Palmas, y lo que más me gustó es que se mantengan edificios que dan un poco el carácter y el emblema de lo que es la ciudad. Entonces, otros términos como recuperación, como regeneración, que se comentaba ahora, como rehabilitación, está bien. Yo soy mucho más partidario de que se puedan utilizar, porque implican algo más que una intervención física. La intervención física no puede ir desligada de que hay gente que vive dentro, y tenemos que tomar una decisión. Tenemos que pensar qué personas queremos que vivan en los barrios, qué personas queremos que vivan en las distintas partes de la ciudad. Tiene que haber población propia del lugar. Tenemos que reflexionar sobre cuánta población que está llegando, podemos llamarle inmigrantes o nuevos ciudadanos queremos que vivan, cuánto queremos que se frenen procesos de envejecimiento demográfico en relación con todo esto, y luego articular todo un razonamiento de qué tipo de actividades van a desarrollar estas personas y qué tipo de actividades van a desarrollar en el propio barrio, porque también hay actividades que no necesitan un desplazamiento a centros de empleo más o menos lejanos. Entonces, economía, demografía o variables sociodemográficas y aspectos físicos de la ciudad tienen que ir todos juntos, si no tiene sentido la intervención. O acabamos teniendo intervenciones muy atractivas, que funcionan muy bien, que pueden tener un enorme éxito. Yo vengo de Santiago de Compostela, donde la rehabilitación es completamente exitosa, pero no hay población. Entonces, el último debate en el que estuvimos sobre el plan especial se está quedando sin gente, y tiene 800 plazas de Airbnb que siguen expulsando a gente, expulsan a estudiantes, y acabamos teniendo un centro turistificado y que abre por las noches y no deja dormir a los pocos residentes que quedan, si no se regula de una forma u otra. Entonces tenemos todo ese tipo de problemas. La planificación tiene que ser mucho más compleja, y siempre debe tener en cuenta esas tres variables. Por eso yo insistía en la recuperación como estabilización de la población, y es siguiendo un poco lo que plantearon los urbanistas clásicos de nuestro país. Los barrios deben de demostrar la diversidad que tiene la población de una ciudad. Cuanto más lo demuestren, mejor van a funcionar como organismos o como partes del tejido urbano. Entonces la población tiene que tener gente mayor y gente joven, y gente a poder ser de distintos grupos sociales o con distintos niveles de renta. Tiene que ser diversa, también con procedencias diversas. Y luego lo que hay que plantear es que la gente viva cómoda o viva bien. No tiene más complicaciones el urbanismo. A veces complicamos mucho sobre qué colores o sobre qué formas debe de tener, o sobre cómo debemos utilizar o remodelar una plaza. Al final, lo que intentamos es que la gente tenga identidad en el lugar donde vive y viva razonablemente bien y se sienta identificada. Los mejores ejemplos urbanísticos que nos encontramos es donde la población se identifica con su lugar. Esto puede tener un problema, que se convierta en tan atractivo que luego venga gente con más dinero e intente comprar esa forma de vida, ¿no? Tuvimos hace un mes y pico, creo que una experiencia sobre gobernanza urbana que nos explicaban el ejemplo del Cabañal en Valencia, y el Cabañal, ahora que consiguieron parar la gran obra faraónica de abrir la avenida Blasco Ibáñez al mar, empezaba a ser un lugar muy atractivo y llegaba gente con mucho dinero para vivir allí. Estos procesos también deben de ser controlados en cualquier plan integral. No es malo que vengan algunos, pero también tenemos que establecer umbrales sobre qué población necesitamos. Luego, desde el punto de vista de mejora, siempre es muy importante, y la planificación, y supongo que Santiago lo planteará continuamente, la intervención en el espacio público. Al final, muchas veces no podemos entrar en relación con los ámbitos privados, es muchísimo más complejo, pero una buena dotación de los espacios públicos sí son interesantes. Y a partir de esta crisis, yo creo que se plantea o se recupera un viejo concepto urbano que se había perdido, que es el de los comunes urbanos o el espacio comunal. No es ni público ni privado. Es simplemente un espacio que gestionan los propios habitantes del lugar. Tenemos que pensar que todas las ciudades, y supongo que Las Palmas no es ninguna excepción, tenían muchísima propiedad comunal.
todo el proceso de urbanización contemporánea elimina el espacio comunal, lo privatiza o en algunos casos lo convierte en plazas o en espacios públicos, pero no comunales. Es distinto ser gobernado, por muy bien que se sea gobernado desde un municipio, que ser gobernado por uno mismo y de acuerdo con los vecinos. Y luego comentaba antes, Santiago, que sí que trabajamos en la Estrategia 2020 de la Unión Europea, en el proyecto SPON, y yo sigo reivindicando bastante lo que la Unión Europea defendió en relación con cuáles pueden ser los ejes de intervención sobre cualquier territorio en la Unión Europea, que son crecimiento inteligente. Siempre hay una variable de desarrollo tecnológico, de utilización de TICs, de utilización de nuevos modelos de gestión, es decir, todo lo que implique innovar va a ser positivo, incluso a nivel de barrio. Hay fórmulas muy normales de innovación. Ahora se estudian continuamente las ciudades africanas, y lo que está pasando en las ciudades africanas, pues simplemente utilizando aplicaciones de móvil se están produciendo un montón de innovaciones empresariales en relación con microcréditos, en relación con creación de empresas. Bueno, hay microinnovaciones que no cuestan más que varias decenas de euros, pero es crear entornos innovadores. El tema de la sostenibilidad, yo aquí sí tengo que hacer una crítica que comentaba antes con Carmen. A mí lo que más me llama siempre la atención al venir a Gran Canaria es que hay demasiados coches. No sé si es una plaga, ya hablasteis de movilidad, una plaga de las islas, no, de todas las islas del mundo, pero hay un exceso de movilidad particular y el paradigma de la ciudad del automóvil tenemos que empezar a replantearlo muy seriamente en áreas más continentales y en áreas más insulares, no, porque no es sostenible ambientalmente y ni siquiera es razonable. Es decir, en espacios con densidades de 50 a 100 habitantes por hectárea no es razonable que vayamos en vehículo privado. Pero lo digo en primera persona, no soy especialmente racional en mis comportamientos cotidianos, pero es un debate que tenemos que plantear, y es un debate que está siendo muy planteado en el centro y en el norte de Europa. Es decir, los alemanes, los franceses empiezan a plantearlo muy claramente. Los municipios reciben más dinero en Francia en la medida en que reducen la circulación en vehículo privado. Tenemos que empezar a pensar en estos criterios en relación con premios desde el punto de vista presupuestario. A veces somos un poco más timoratos de los gobiernos autonómicos o desde el gobierno central, pero estos objetivos se acabarán fijando para toda la Unión Europea. Luego el elemento de la inclusión, es decir, si la diversidad es riqueza y si los barrios tienen que ser diversos, los barrios tienen que desarrollar mecanismos de inclusión. Y ahora estamos resolviendo muy mal el problema de la inmigración en toda España. Yo ahí sí que pondría ejemplos claros, porque pudimos trabajar, por lo menos de la Universidad de Santiago, con colegas de la Universidad de Kiel y de Hamburgo. Luego hablaré un poquito sobre Hamburgo. Alemania, nos guste más o menos el país y su gobierno, cuando hubo la crisis siria, acogió a 1 millón de refugiados, a 1 millón, fundamentalmente sirios y afganos y eritreos. Y no hubo problema de acogida. Si hay de vez en cuando algún punto de violencia, hay cierto repunte de movimientos xenófobos en relación, pero 1 millón. Que se produzca los niveles de inseguridad que se están produciendo en Alemania es un éxito completo. Suecia y Noruega acogieron miles de refugiados también y normalmente consiguieron, a partir de gestión en espacios concretos, pequeños municipios, muchos municipios rurales y en barrios, es decir, impidiendo que se formen guetos, impidiendo que se formen grandes grupos. Supongo que Josefina Domínguez conoce bien este tema, pues se pueden producir fenómenos de inclusión realmente muy interesantes, pero es un problema de gestión pública y de gobernanza. No podemos desligar la ocupación de espacio físico, rehabilitación, con la gestión de las personas que viven en ese espacio. Muchas veces la propia dinámica, no por mala intención, nos hace separar rehabilitación de gestión social dentro de los barrios. Bueno, aquí simplemente para ver lo que significa un debate físico, ¿no? Esto es la Operación Chamartín en Madrid que tantos debates genera. Bueno, esto es una aproximación probablemente interesante, y yo creo que es inteligente la posición que adoptó en estos momentos el gobierno municipal de Madrid. No podía parar la operación de negociarla, pero al final es una aproximación excesivamente física
a la ciudad. Es decir, hay que plantear realmente qué personas y qué actividades están detrás de estas remodelaciones. En cambio, cuando nos aproximamos más a la escala de barrio, a la escala de los lugares concretos, tienen que aparecer personas, tienen que aparecer problemas cotidianos. Nosotros vivimos en un determinado lugar, ¿no? Esto es muy importante. La estructura urbana es otro tema como muy teórico, voy a ir muy rápido. La estructura urbana es la ciudad a partir de sus partes, o las partes en relación con la ciudad. Pero no podemos dividir la ciudad, y no conozco bien Las Palmas, podemos hablar luego sobre este tema, pero en todas las ciudades que hablamos podemos dividirla en distritos, podemos dividirla en secciones, podemos hablar de polígonos o podemos hablar de barrios. ¿Qué ventaja tiene hablar de barrios? Para nosotros que trabajamos desde la academia, el barrio se asocia a un sentido de identidad y de pertenencia al lugar. Esto es fundamental. El barrio es lo que una persona reconoce como un espacio donde habitar y donde vivir, donde quiere vivir él y que viene a las siguientes generaciones. Este elemento subjetivo, muy vinculado a lo que decían los antiguos pensadores urbanistas, Jane Jacobs en los años 70, cuando criticaba el urbanismo funcionalista de Le Corbusier, hablaba de que ella podía dejar a sus hijos en la calle porque tenía conocidos y vecinos que podían atenderlos, nunca tenía sensación de inseguridad. Entonces, un poco la noción de barrio que a nosotros nos interesa. Y además porque si existe ese sentimiento de pertenencia, existe también un sentimiento de comunidad. Y realmente sí que hay que trabajar sobre estos sentimientos de comunidad. Luego, yo creo que es más difícil de lo que nos parece a nosotros, a veces desde fuera, más fácil desde dentro, plantear cómo se articula este sentimiento de comunidad. Esto es un poquito más complicado. Nosotros en el mes de mayo tuvimos la suerte de visitar unas jornadas con colegas los barrios de Nou Barris y Trinitat Nova en Barcelona, los más periféricos, con más población llegada del resto de España en Barcelona. Y estaba el equipo de Oriol Nel·lo, la Universidad Autónoma de Barcelona, que desarrolla el plan de barris en Barcelona, lo haremos luego, que está muy bien, y que trabajaba sobre Nou Barris, sobre Trinitat Nova, y estaba otra compañera, Asunción Blanco, que era del barrio. Entonces las intervenciones eran correctas, pero la percepción de un habitante del barrio, del mismo departamento, de la misma universidad, y la percepción de la intervención de arriba abajo era diferente, y era muy interesante ver eso. No se cuestionaba nada de la intervención, pero se decía, está muy bien, pero al final la intervención puede ser un poco elitista, puede no enterarse de las nuevas personas de lo que está pasando. Estamos trabajando sobre un barrio de origen obrero o de trabajadores, pero en estos momentos Barcelona tiene una burbuja inmobiliaria en relación con el turismo de tal calibre que empieza a ser difícil vivir o pagar alquileres en este barrio. Se plantean problemas muy cotidianos en una explicación doble que yo creo que necesitamos mucho, es decir, desde arriba plantear buenas estrategias de intervención, pero también desde el barrio plantear problemas mucho más cotidianos y sobre todo evaluar cómo funcionan las políticas. Entonces, hacemos políticas de centros sociales o políticas de activación de espacios de encuentro que son muy beneficiosas para el 20-30% de la población, pero que el resto de la población no actúa tanto. Y esto es el permanente debate en la intervención de los barrios, ¿no? Y esto es un poco el gran debate que se plantea. Luego, en relación con la delimitación, todos los municipios utilizan una u otra, aquí nosotros no nos complicamos. Si la gente se identifica y ve que es una unidad sobre la que se puede intervenir, es perfecto. Luego yo plantearé solo un debate en relación con los barrios, pero un poco más adelante. Aquí tenéis una división en barrios más o menos consensuada en el caso de Madrid, ¿no? Aquí Madrid y en Barcelona tienen claro cuál es el mapa interno, me parece que aquí Las Palmas exactamente igual y en otros muchos lugares. En otras ocasiones lo que sí hay que plantear es ir subdividiendo. Cuanto más fragmentemos el espacio urbano, desde el punto de vista de poder llegar a las propias necesidades de los vecinos, es mejor. Es decir, la intervención micro siempre es mejor que la intervención a media escala, una escala más amplia. Madrid tiene un barrio que sí conozco, que es el barrio de la Latina, todos los mundos sociales posibles. Es distinto intervenir en Aluche que intervenir en los lugares cercanos
a la Almudena, donde residen las élites eclesiásticas que tienen otras lógicas residenciales diferentes que barrios de aluvión. Entonces, a veces es más complicado este tema, con una serie de imágenes sobre barrios. Y luego lo que sí es muy importante, e insistiré mucho, es la planificación funciona mejor y hay una correlación directa en relación con una sociedad civil viva. Lo que nos demostró esta última crisis es que una ciudad en crecimiento, una ciudad con un gran proyecto urbano, y los grandes proyectos urbanos normalmente están bastante bien realizados, pero una ciudad que intenta ser la ciudad competitiva o una ciudad atractiva, acaba siendo una ciudad con procesos de especulación urbanística muy fuertes que tienden muchas veces a generar cracks inmobiliarios fuertes. Esto pasó en las grandes ciudades españolas a partir del año 2008, porque estaba desaparecida la sociedad civil del debate urbano. La sociedad civil estaba pidiendo hipotecas, estaba intentando comprar viviendas o comprar viviendas más grandes. Desde el momento que la sociedad civil se reactiva, el urbanismo mejora de calidad o se aproxima a los problemas reales de la gente. Hay una correlación. Si las ciudades españolas mejoraron en los años 70, en principios de los 80, porque había un movimiento vecinal muy fuerte, se está mejorando ahora en el gobierno de las ciudades a partir de la reacción que provocó la crisis del año 2008-2009 y a partir de la activación. Entonces, todo el planeamiento o cuenta con las personas o no va a funcionar demasiado. Aquí planteo el tema que antes os introducía para ir planteando una serie de cuestiones. La intervención del espacio físico construido, hay muchísimos ejemplos. España realmente sí tiene muy buenos ejemplos de rehabilitación. Es un grave problema cuidar las fachadas externas, saber cuántos metros cuadrados y qué unidades habitacionales podemos utilizar dentro de determinados barrios. Todo esto tenemos un catálogo de ejemplos fantástico para poder hacerlo. Lo problemático de la intervención sobre los espacios construidos, y volveremos un poco sobre esto, es el problema de la vivienda. ¿Cómo regulamos la vivienda y desde qué escala regulamos la vivienda? Muchos municipios tienen políticas muy positivas en relación con el tema de la vivienda, en relación con el derecho a la vivienda de los ciudadanos, pero al final, y esto los urbanistas norteamericanos lo advirtieron muy bien, y no en sitios muy pobres, sino en toda la costa oeste, desde el poder municipal es muy difícil interferir en un mercado tan complejo como el mercado de la vivienda. Entonces, es complicado formular políticas de vivienda pública, de vivienda protegida, que están prácticamente desaparecidos, o políticas más o menos activas de alquiler, porque una política de alquiler se deshace como un azucarillo frente a una irrupción de Airbnb o de otras fórmulas de utilización del espacio residencial construido. Y aquí tenemos un problema muy serio. Yo creo que hay muchísimos ejemplos para intentar reducir el problema de la vivienda en Madrid o en Barcelona, y la falta simplemente de sintonía con la comunidad autónoma hace que las políticas sean simplemente paliativas. Tenemos un problema serio en relación con la vivienda. No tanto con la rehabilitación, son dos modelos diferentes. Pero la vivienda es pensar dónde va a vivir la gente. ¿Qué hacemos con la gente joven que debe de emanciparse? ¿Qué hacemos con las personas mayores que viven solas o con una serie de problemas? ¿Cómo articulamos todo esto? Y esto nos plantea normalmente bastantes problemas. ¿Por qué? Porque en el fondo nos estamos peleando en un barrio o en una ciudad contra un organismo, yo siempre digo, que está dopado, que recibe doping. ¿Y el doping qué es? Un exceso de dinero. La economía capitalista actual es una economía, como se dice, financiarizada, es decir, donde los bancos pueden emitir billetes, entonces está todo fuera de control, y todos los que tienen mucho dinero quieren invertir en la ciudad. Esto es una regla global que funciona. Entonces tenemos una ciudad que es un lugar de atracción siempre, podemos decir los centros, sí, pero si el centro no llega, se crea un nuevo centro a partir de un barrio, y esto dificulta muchísimo las políticas para que la gente pueda vivir. Y esto es un escenario realmente muy complejo, ¿no? Los espacios públicos, claro, el debate se plantea,
¿para qué los espacios públicos? Esto es la única pregunta que hay que plantearse. Para los que viven en la ciudad, para los que viven en el barrio, o para los que quieren ver una ciudad bonita y quieren tener un escenario más o menos agradable. Tenemos muchísimos ejemplos, sobre todo en ciudades muy turísticas, Santiago de Compostela, o muy bien rehabilitadas, Oviedo, con enormes quejas de los vecinos, porque el espacio es fantástico, el espacio está perfecto para los turistas, pero es incómodo para los residentes. Tenemos un problema ahí. La defensa que se debe formular el espacio público es para los que viven allí, pero con una perspectiva abierta de las personas que quieran acercarse en su lugar. Pero estos principios yo creo que sí son realmente importantes. Pero luego tenemos los problemas fundamentales. Un barrio acoge a 5.000, a 50.000, a 20.000 habitantes. ¿Y de qué viven y cómo viven? Primero hay que decir dónde viven, que es en una vivienda, y luego de qué viven. Esto es uno de los problemas que se nos plantea. Esto va a depender mucho de las dinámicas económicas que tenga el área metropolitana o que tenga la ciudad, pero se vive a partir de que se tienen unas estructuras de vida más o menos dignas. Y evidentemente, desde las lógicas de sostenibilidad que plantea en estos momentos la Unión Europea, es interesante que se pueda vivir a partir de empleos que estén localizados no demasiado lejos, o que una parte de la población pueda encontrar modos de vida sin unos enormes desplazamientos dentro de la propia área metropolitana. Por eso se insiste mucho en un tema, y hay experiencias que se podrían plantear. Los barrios tienen que mantener un tejido comercial denso, y tenemos que articular políticas específicas de defensa del comercio, no sé si tradicional o innovador, pero del comercio de proximidad dentro de los barrios. Creo que se debe realizar un esfuerzo. Ya tenemos todos los centros comerciales que querían o que queríamos, ya no hacen falta más, ahora hay que cerrar algunos o algunas ciudades empiezan a cerrar. Lo que hay que replantear es que el comercio tiene que ser un comercio fundamentalmente de proximidad. Estamos hablando de agricultura de proximidad, de procesos más cortos de abastecimiento de cualquier tipo de productos. Tenemos que empezar a plantearnos que el comercio también tiene que estar a las proximidades, ¿no? Estos modelos tan exitosos, hoy es Black Friday, parece que es exitoso el modelo por los atascos aquí, por la gente que se desplaza, pero realmente tiene que haber políticas específicas de defensa del comercio. Un comercio que muere es un bajo que queda vacío. Un comercio que muere es implicar nuevos desplazamientos acrecentados para población, en muchas ocasiones vulnerable con problemas de exclusión. Es perder vitalidad dentro de los barrios. Entonces se debe de plantear. Hay políticas que nos pueden servir. Barcelona o Lisboa, yo conocí el ejemplo de Lisboa, un colega, Joao Seixas, trabaja en promoción del comercio. Lisboa tiene un problema gordísimo en estos momentos de gentrificación. Van todos los artistas, todos los Star Systems a vivir a Lisboa porque es más barato, es más seguro y hace sol. Están desde Madonna hasta Scarlett Johansson, tienen casas en Lisboa, pero consiguieron retener el comercio. Tienen más problemas en estos momentos con la política de vivienda. ¿Por qué? Porque se desarrollaron políticas de protección del comercio vinculadas a la rehabilitación, vinculadas a la recuperación urbana. Esto es importante. Comercios, los comercios tradicionales, históricos, las nuevas iniciativas comerciales de gente joven que aportan algo nuevo o algo diferente, que enriquecen mucho todos esos procesos, son o comercios que se sitúan en lugares que corren riesgo de degradación. Entonces, tenemos 3 o 4 escenarios de intervención sobre el comercio de barrio que es muy interesante plantear. Bueno, para ilustrar un poco los espacios públicos, también yo creo que tenemos que pensar un elemento, y es que los habitantes de sociedades más o menos mediterráneas o sureuropeas o europeas y entre Europa y África, vivimos muchísimo tiempo fuera de nuestro domicilio. Esta es una de las grandes aportaciones de nuestro urbanismo. Entonces, mucho más importante para nosotros el espacio público que no el espacio público para el urbanismo norteamericano, para el urbanismo alemán que se pueda plantear. Es un espacio por el que tenemos que defender, ¿no? Y procesos simplemente de humanización, pero los procesos de humanización son procesos que implican espacio público para los ciudadanos si caminan, o si toman el sol, o si se sientan en una terraza.
no de los ciudadanos si van armados con un coche particular que atraviesan esos espacios y restringen usos más o menos amplios. Por eso, humanización o procesos de peatonalización. Y luego el tema de las tiendas o de las redes también. En Galicia por lo menos da mucha importancia a los mercados de barrio. Sabemos que muchos productos no son productos frescos, pero las verduras y los pescados pueden ser productos de proximidad. Entonces es muy interesante mantener todo este tipo de redes, porque además no simplemente significan activación económica, significan espacios de sociabilidad, espacios donde practicamos o se practica trabajar en barrios, ¿no? Yo defendía que hay que introducir lo físico, lo social y lo económico dentro de la intervención en los barrios, pero en cualquier intervención o en cualquier objetivo tenemos que mezclarlo. Nosotros rehabilitamos mejor las viviendas si están llenas de personas, podemos decir, si están llenas de personas normales, mayores, jóvenes, hombres, mujeres y distintos grupos, y si además desarrollan alguna actividad económica que permita mantener bien a esos edificios. En relación de si el tamaño importa, aquí sí, vamos a ver, hay unas divisiones de barrios dentro de las ciudades. A nosotros lo que nos enseña la práctica es que sea una primera escala de intervención en el barrio, pero que en cierta medida cuanto más intervenciones focalizadas desarrollemos en el tejido urbano, tienden a ser más exitosos. Cuanto más pequeñas sean las unidades de intervención, mejor las podemos controlar. Y esto sí es importante. Podemos decir, no hay recursos, no hay personal suficiente en los ayuntamientos, no hay tejido social. Bueno, vale, hay limitaciones, pero intervenciones en núcleo, en grupos de 5.000, 10.000 habitantes, pues pueden funcionar mejor que en 20.000 o que en 50.000 habitantes siempre. El problema es si se puede hacer. De otras cosas, ¿por qué? Porque se puede tener en cuenta la participación social, la participación ciudadana, y esto es fundamental. No se la ha visto. Nosotros pasamos toda la vida estudiando las ciudades, somos incapaces de ver muchas veces, o la mayor parte de las veces, qué problemas concretos tienen los barrios o plantean los habitantes de las ciudades. En Santiago tardamos muchísimos años, defendemos la peatonalización y creemos que tiene que extenderse todavía más. Pero nos cuesta muchísimo trabajo ver cómo una persona que tiene un coche, tiene un pequeño comercio, necesita mover su coche, aunque esté peatonalizado el lugar, para poder hacer determinadas cuestiones básicas. Y eso hay que integrarlo en políticas de limitación del tráfico rodado. Pero nos cuesta mucho trabajo verlo. Podemos hacer grandes festivales, o podemos hacer eventos culturales muy atractivos. A lo mejor simplemente lo que quieren los habitantes de un barrio es hacer una fiesta como siempre y salir a bailar cada 3 o 4 meses y pasarlo bien sin tener una gran actuación o una gran acción cultural donde de entrada le pueden venir 5.000 personas o 500 personas de otros lugares y perder la cohesión del barrio. Entonces tenemos un poco ejemplos desde ese punto de vista. Y luego insistir en los dos elementos, es decir, Henri Lefebvre lo dijo, es decir, la ciudad es para los ciudadanos, punto. No hay que complicarse mucho más. Podemos hacer grandes diseños de ciudad, pero la gente tiene que estar cómoda. Esto es lo más difícil para hacer en urbanismo, me parece. Es decir, Lefebvre explicaba que en lo del derecho a la ciudad, en una de las últimas entrevistas que hizo, preguntaban de todo, y él decía esto: el derecho a la ciudad es que una persona puede ir al bar de la esquina, hablar con los vecinos. El derecho a la ciudad es que una persona puede ir con sus hijos y sus nietos a un parque y estar tranquilo. Yo no defendía más que esto, pero empezaba a haber muchos barrios en Francia donde se había perdido esto, porque habían hecho grandes bloques muy eficientes y se habían perdido los espacios de sociabilidad. Entonces a veces tenemos que buscar cosas muy sencillas donde la gente esté cómoda, a partir de que sea el gran objetivo de intervención urbanística. Y eso es lo que crea tejido en el barrio, y eso es lo que mantiene un poco las estructuras. Hay otras cosas en las que no se puede intervenir, porque son mucho más genéricas, pero recentrando en el tema de los barrios, esto sí es muy, muy importante. Y a veces abstraemos, hay todo un debate sobre el derecho a la ciudad de Lefebvre, y hay toda una pelea académica, no es una pelea, un debate, o sea, debe haber como 10.000 páginas escritas. Y Lefebvre decía simplemente eso, decía, no, yo lo único que quiero es que la gente viva como viví yo de joven, punto, estando contento con mis vecinos, simplemente. Y era un poco este tema, ¿no?
él decía, bueno, la ciudad capitalista impide que se haga esto, no tenía toda una elaboración teórica sobre eso, pero partía de una idea muy básica. Estos son ejemplos, ¿no?, de cómo se pueden ir ocupando espacios a partir de entornos que no tienen por qué ser especialmente agradables. En muchos barrios de los años 60 y 70 tienen densidades muy elevadas, tienen viviendas pequeñas. Esto no quiere decir que al final la calidad de vida pueda ser peor. Depende cómo articulemos ese modo de vida y cómo articulemos la diversidad social y urbanística dentro de esos espacios. Y luego el otro elemento, que es sociabilidad, implica sentido de la identidad. Muy importante que la gente tenga o mantenga sentidos de la identidad desde jóvenes. Nos insistía gente del Ayuntamiento de Madrid hace un mes y medio que lo que era más importante era que los niños jugaran en los parques públicos próximos a su casa. Aquí se perdió. Ahora sabéis que hay un pedagogo italiano, ¿no?, que se llama Francesco Tonucci, que trabaja mucho en Pontevedra ahora y en Santiago, que lo único que dice es una obviedad tan grande como que los niños vayan andando solos a la escuela. Lo hicieron toda la vida, ¿no? Pero parece que tienen que ir escoltados, o uno por uno, llevados en coches particulares por sus padres. Entonces fue recuperando todo esto. Hay ciudades como Pontevedra, que luego hablaré un momentito de ella, que decidieron expulsar a los coches, por lo tanto los niños tienen que ir andando porque está peatonalizado prácticamente toda la ciudad, ¿no? Aquí era simplemente hacer como siempre me estoy mucho hablando, hacer una clasificación. Tenemos que utilizar los dos instrumentos que hay. Primero, los instrumentos urbanísticos clásicos, es decir, tenemos que intervenir los instrumentos urbanísticos clásicos, que además están obligados a la participación pública, entonces hay que utilizar los mecanismos. ¿Por qué? Porque no podemos obviar ni un plan general ni un plan especial. Es decir, la ventaja que tienen los instrumentos urbanísticos es que son de carácter obligatorio y afectan a toda la ciudad o afectan a sus diferentes barrios. Entonces ahí hay que intervenir, pero hay que dotar de sus contenidos al plan general y a los planes especiales. Si perdemos la batalla del planeamiento, estamos empezando a perder batallas mucho más serias, mucho más genéricas. Y frente a eso hay que introducir nuevos mecanismos. De los pocos mecanismos que se introdujeron y no son especialmente, tienen muchísimas limitaciones, está el tema de los presupuestos participativos. Los resultados son, yo creo que en general, escasos. Allí tenemos varios ejemplos, no se nota tanto. ¿Cuál es la ventaja? Pues la segunda parte, no tanto el dinero que vas a gastar y dónde lo gastas, puedes acertar o equivocarte, como la participación. Tener conciencia de que el habitante de un barrio, el habitante de una parte de la ciudad puede decidir qué hacer, plantear un modelo diferente. Luego también hay lo que planteó al final. Aquí hay dos modelos. Esto en el urbanismo en España todavía no está resuelto. Aquí se nos dijo que las ciudades eran que tenían que tener un plan general muy fuerte y tenían que tener un proyecto urbano. Además hay ejemplos fantásticos donde el proyecto urbano funcionó. Bilbao a partir del Guggenheim, Barcelona o el modelo Barcelona que tantas veces se estudia, vale. Pero esto es el modelo, o el modelo Santiago, de Compostela, me da igual. Pero estos modelos luego tienen muchos agujeros, muchas cosas que no funcionan. El modelo Barcelona provoca un conflicto tremendo en el barrio del Raval, por ejemplo, con inmigrantes, con narcopisos y con gentrificación, todo en 100 o en 200 metros. ¿Cómo resolvemos esto? Para Barcelona funciona bien el modelo, pero vamos barrio por barrio, nos encontramos con muchísimos problemas. Bilbao es una ciudad con unos estándares de calidad de vida impresionantes, yo creo que es uno de los modelos que hay que seguir. En el caso español, bien, pero sigue habiendo unos contrastes entre los barrios céntricos o los barrios de clase media, entre Abando y Recalde, donde la degradación urbana todavía permanece dentro de un modelo exitoso dentro de un modelo exitoso de la ciudad. Y luego plantear, quizás esto sea como volver un poco a aquel concepto antiguo que había en la izquierda, que era la revolución permanente, ¿no? que algunos utilizábamos, pero la participación tiene que ser más o menos permanente. Que aquí hubo un repunte desde el año 2013 al año 2016, donde hubo muchas actividades a partir de los barrios y los barrios mejoraron. Donde se producen conflictos urbanos, el barrio finalmente, mejora en su calidad de vida, que es a donde vamos. Nosotros pudimos ver
los conflictos en Recalde, el Gamonal en Burgos o Gracia en Barcelona, y por muchos conflictos que generaron, el barrio sale ganando para sus ciudadanos a partir de esos. ¿Por qué? Porque la participación es fundamental. El problema es cómo podemos articular la participación, porque lógicamente tiene que venir por el interés de las personas. Es cómo generar interés. Y esto es quizás uno de los graves problemas que se plantea. Y luego está el gran debate. Un proyecto urbano unitario, que a veces funciona bien, o construimos la ciudad a partir de los barrios y de los distritos. Es muy probable que en estos momentos se deba de plantear la segunda opción. Una ciudad que piense más en temas concretos, pero el debate es, a partir de que pensemos en temas concretos, habrá que ver ahora en el mes de mayo si continúan los gobiernos municipales, sobre todo en Madrid y Barcelona, que fue donde plantearon mucho más esto, en una escala muy amplificada, ¿no? A partir de esas cientos de intervenciones a nivel de barrio, cómo se acaba creando un modelo urbano diferente. Es complicado. Pero al final van a pedir un resumen de qué ciudad se quiere y de qué metrópoli se quiere. Esto es uno de los problemas serios que se formulan en estos momentos. Lógicamente, hay que ir a las partes en estos momentos para ir al todo, pero al final vamos a tener que introducir un todo. Un todo que probablemente no sea la ciudad competitiva ni la ciudad del espectáculo. Tenemos espectáculos, tenemos grandes intervenciones urbanísticas que no afectan a la vida de las personas. Si veis las 5 torres del final de la Castellana en Madrid, es una gran operación urbanística. ¿Influye en la calidad de vida de la ciudad? ¿Mejoró la posición y el atractivo de la ciudad de Madrid en el contexto europeo? La respuesta es no. Es simplemente una intervención que no cambia demasiadas cosas. Cuando se plantea el modelo Barcelona, en un momento determinado sirve de arranque a la ciudad. Y la ciudad funciona bien, crea empleo en un contexto que fue grave de crisis y que en estos momentos tiene una paralización del gobierno, sobre todo autonómico, muy marcada. La ciudad sigue funcionando. Entonces, ¿hace falta mantener proyectos? A veces no, pero a medio plazo tenemos que articular y ver realmente cómo se debe de funcionar. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de planes y de intervenciones un poco más rápido, ¿no? Y voy a pasar un poco esto de la participación. Aquí simplemente insistía en lo que os planteé. En cualquier caso, los ejemplos de la ley de barrios y de los planes de barrio yo creo que sí son muy interesantes. La única comunidad autónoma donde realmente esto se formalizó es en Cataluña. La formalización que se hace un poco más de 10 años de la ley de barrios catalana es una posición un poco intervencionista, es decir, la Generalitat del tripartito que quiere entrar y romper inercias de la gestión municipal. Es una intervención un poco desde la excepcionalidad, pero evidentemente la ley de barrios yo sí la leería, la trabajaría mucho. ¿Por qué? Porque plantea esta visión integral de la intervención en las partes de la ciudad. No es una intervención, no es rehabilitadora. Interviene para fijarse en la gente y la actividad económica. Y luego hay planificación física. Y yo creo que esto cambia por completo estos temas. Y se mantiene en el tiempo. Cayó el gobierno tripartito en Cataluña, se entró en una crisis política fuerte en Cataluña, se paralizó la Generalitat, pero desde el año 2015 el nuevo gobierno municipal de Barcelona aplica el plan de barrios en esa filosofía. Y por lo menos se descubren 2 o 3 elementos que son muy importantes. Cambia el mapa del gasto público de la ciudad, se deja de invertir solo en el centro de los lugares más visibles y se empieza a invertir donde viven las personas. Yo creo que también un ejercicio muy útil es ver cómo se distribuye territorialmente en una ciudad o en los distritos o en los barrios, cómo se distribuye el gasto público. Se ven muy bien los tipos de gobierno y de proyecto urbano que existe. Esto en primer lugar. En segundo lugar, todos los análisis o todas las evaluaciones que se realizan valoran que la gestión municipal es próxima a las necesidades concretas de los ciudadanos. Y luego que es un tipo de intervención normalmente menos costosa. Si intervienen en 200 lugares, debe intervenir en 5 lugares. Y esto, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida, es muchísimo mejor fragmentar durante determinados lugares este tipo de intervenciones.
Aquí hay algunos ejemplos de lugares donde se intervino, en este caso en Madrid, simplemente para recuperar espacios. Ejemplos, para no extenderme demasiado. En el caso de Madrid y de Barcelona, evidentemente, esta es la herencia de Madrid. Antes mismo Chamartín, todo gravita sobre el fútbol, ¿no? El fútbol es un negocio, los capitalistas invierten en equipos de fútbol, pero al final lo que hay son operaciones de especulación urbana. Esta es la remodelación del Manzanares, del estadio Vicente Calderón, ¿no? Y es otra gran operación. Al final, ¿qué tenemos en el ejemplo de Madrid? Tenemos dos modelos muy contrastados. La ciudad de los promotores es muy claro desde los años 90, con los sucesivos gobiernos que se plantearon desde el Plan General del 97, está muy bien estudiada. Es la ciudad donde se hace un diseño, simplemente a partir de una imagen y de la creación de nuevo espacio residencial y de la revalorización de ese espacio residencial. No por construir más bajan los precios, consiguen el círculo virtuoso. Los constructores, construyo más y lo vendo mejor, es decir, pierden los ciudadanos y ganan los promotores. Estoy produciendo espacio urbano cada vez vale más, estoy produciendo centralidad. Estoy creando el escenario al capitalismo que le sobra dinero para intervenir en la ciudad. Y en cambio, las clases trabajadoras o las clases medias son expulsadas a lugares cada vez más periféricos porque incluso los alquileres suben tanto que no se pueden pagar. Podemos dejar pequeños guetos o pequeños núcleos en Lavapiés o en la Latino, en determinados lugares donde hay población inmigrante, donde hay antiguos residentes, pero al final la ganancia es para la sola gente que puede intervenir dentro de la ciudad. Replantear esto es muchísimo más complejo. Aquí tenéis la intervención en Valdebebas. Claro, también hay procesos. Es decir, todo el proceso de revalorización llega y tiene un tope. Llega un momento en que la burbuja inmobiliaria hace crack. Y no solo hace crack o pincha, en mayor o menor medida, sino que le pincha a los grandes promotores urbanos, en este caso a Florentino Pérez, que es el que hace la operación futbolístico-urbanística, ¿no? Que no la ha vendido. Llega un momento en el que no la ha vendido una nueva periferia urbana. Entonces estos son elementos bastante interesantes de intervención sobre la ciudad. Y este es un poco el modelo. En Barcelona el modelo fue un poco más inteligente históricamente. ¿Por qué? Porque sí hay una gran operación en relación con los Juegos Olímpicos, pero desde siempre en los Juegos Olímpicos se plantean con podemos decir que con dos claves. Primero, colocar a Barcelona en el mapa, y si lo consiguen, creo que con demasiado éxito, se acaban introduciendo muchísimos más turistas de los que Barcelona necesita. Ahora que decían que la crisis política, yo siempre me decían esto, la crisis política en Cataluña hacía bajar a los turistas en Barcelona. Yo siempre decía que era una bendición para la ciudad, le sobra un 10% de turistas, no hay forma humana de alojarse en condiciones normales y no encontrar barrios absolutamente turistificados. Tenemos que volver en muchas intervenciones a cálculos de capacidad de carga y de capacidad de acogida. El turismo no puede crecer indefinidamente. Y luego son muy pocos los lugares donde podemos elegir a los turistas. No hay muchas Ibizas. Incluso el modelo de Ibiza plantea problemas. En Ibiza llega un momento en que no pueden entrar más turistas. Perfecto, es una isla, no caben más. Entonces, ¿quiénes acaban entrando? Los que tienen dinero. Ya, pero entra el turismo rico y con una capacidad de acogida limitada por la capacidad de desembarco aéreo y marítimo. Bien, pero ¿y los que trabajan en los servicios de la ciudad de la isla de Ibiza, dónde viven? Empiezan a plantearse otro tipo de problemas serios. En barrancones, como los médicos, dentro del hospital, los profesores dónde van a vivir porque no llegan los salarios para acceder a espacios absolutamente exclusivos. Entonces empezamos a tener otros problemas y al final no tenemos una isla o una ciudad, tenemos una plataforma para que la gente disfrute, que puede estar bien, pero no existe tejido que funcione. Barcelona funcionó relativamente bien porque todas las transformaciones se acompañaban de operaciones residenciales más o menos razonables.
salas muchas para la clase media, pero también con alguna rehabilitación de barrios degradados, y sobre todo porque en Barcelona sí se pensó, a diferencia de Madrid, en algún elemento, que era la recuperación de espacios públicos. Por decir, espacios públicos sí, avenidas, parques sí, y la playa, las playas urbanas, el frente marítimo de la ciudad. Esto cambia mucho el contenido, porque sí son espacios que históricamente ocuparon los barceloneses y que habían perdido con el paso del tiempo. No los recuperan todo, pero sí recuperan espacios más o menos significativos dentro de la urbe. Pero luego las operaciones que funcionan más o mejor son operaciones pequeñas. No quiere decir que la Roba 22 en Barcelona funcione demasiado bien en concreto, que no sea un espacio un poco elitizado, pero sí es cierto que en Barcelona se creó todo un entorno a partir de los Juegos Olímpicos, que en estos momentos sitúa a Barcelona como la ciudad con más creación de patentes y más innovadora, con pequeñas empresas, con más autoempleo dentro de la Europa del Sur. No en un lugar o en otro, pero sí crea tejido y sí está creando vida dentro de barrios o dentro de distritos de la ciudad, que se está aprovechando ahora desde la gestión. Y esta es la otra Barcelona, que es donde se está interviniendo ahora, que es en el plan de barrios. Si veis la cartografía de la ciudad, veis que se interviene poco en el centro, se interviene en la ciudad bella, en las áreas más degradadas, se interviene en el límite con Badalona y con San Adrià del Besós. Ahí es donde vive la gente, ahí es donde están los frentes en relación con la ciudad, donde la gente tiene que vivir progresivamente mejor. ¿Y qué hay? Hay intervenciones concretas, se recupera espacio público, se recuperan escenarios o contenedores de vida cultural y de vida social dentro de los barrios. Se dice que las asociaciones participen y ayuden a diseñar su propio barrio. No acaba de difundirse completamente, como os decía antes, para el caso de Torre Baró, Nou Barris y Trinitat Nova, en el extremo noreste del municipio barcelonés, pero en todo caso sí se ve en los barrios como hay una recuperación paso a paso de todos estos procesos. Hay otras dinámicas más difíciles. En Nou Barris nunca, por la propia dinámica metropolitana de Barcelona, la mayor parte de los habitantes va a poder trabajar en las proximidades, van a trabajar con el puerto o en los grandes espacios de empresas de la ciudad. Pero Barcelona es una región metropolitana de 5 millones. Muchas veces cuando hablamos de ciudades de medio millón o de 250.000 habitantes, sí es posible estos elementos de mayor proximidad en los lugares del empleo. Y luego los barrios son buenos o malos, en muchas ocasiones no en relación con la estética. La estética la podemos cambiar. Si la estética es agradable, se acaban convirtiendo en espacios atractivos para que vivan las personas. Las lógicas estudiamos en urbanismo, de las ciudades globales, de Londres o de Nueva York, de los Village o de los Ojos o de Chinatown, que eran barrios degradados, se acaban convirtiendo en los barrios más atractivos. ¿Por qué? Simplemente porque la gente les da vida, porque luego todo se puede ir mejorando y se puede ir introduciendo. Santiago funciona muy bien, es un gran ejemplo de recuperación de una ciudad histórica. Yo creo que ese es el ejemplo que hay que utilizar en términos clásicos de rehabilitación urbana, de cómo una ciudad realmente amenazada se consigue mantener. Yo creo que también para la protección o la rehabilitación de barrios da ejemplos bastante interesantes. Durante mucho tiempo se intervino en planes especiales en barrios, se consiguió defender, por ejemplo, polígonos de vivienda social, están muy bien conservados dentro de la ciudad. Tiene una ventaja Santiago, es una ciudad pequeña, tiene 100.000 habitantes, más fácil realizar las políticas urbanas. Esto sin lugar a dudas. Pero este éxito en lo físico se acaba convirtiendo en un cierto desastre desde el punto de vista social. Santiago está turistificada. Podemos decir, no todo el año. Bueno, afortunadamente a nosotros sí nos llueve buena parte del año, como ayer aquí o como hay aquí, y muchos turistas pues no vienen en noviembre a Galicia por razones obvias, aunque tenemos en noviembre el Black Friday es el mejor momento para comer marisco, al mejor precio en Galicia a finales de noviembre, ¿no? Pero tiene espacios, como estas imágenes que tenéis de un mes de junio en Santiago, que al final es la muerte de la ciudad. Ninguno de los que trabajamos en el centro histórico vamos a esas calles durante 100 días. Entonces, la prueba de que la ciudad pierde interés por procesos de masificación. Es muy concreto, en el caso de Santiago, sí, porque en 10 hectáreas se concentran todos los
peregrinos que vienen por el camino, todos los turistas que hacen turismo urbano y cultural en Santiago, y todos los procesos que nos podemos encontrar así, pero expulsa a la propia población y se pierde tejido social. Al final, ¿con qué nos encontramos? Con casi nadie vive en esas calles. Los que viven están pensando en cerrar el edificio, alquilar el apartamento y irse a vivir a otras ciudades. Entonces, es una tragedia en relación con la propia ciudad. Y es una tragedia en relación con grupos sociales de clases trabajadoras que sí vivían en la ciudad histórica y que ahora están en los bordes de la misma, en relación con estudiantes. Somos una ciudad universitaria como La Laguna, más o menos, y muchos cientos de estudiantes vivían en apartamentos y en pisos y le daban diversidad y le daban vida al centro histórico. Ahora es prácticamente imposible encontrar un apartamento en el centro histórico por todos estos procesos. Luego tenemos otro ejemplo que yo creo que quería introducir aquí, que es una ciudad, Pontevedra, que tiene un gobierno diferente desde hace 18 o 20 años. Sabéis que de Pontevedra es Mariano Rajoy, que fue declarado persona non grata en su ciudad, ¿no? Es decir, el ayuntamiento es todo lo contrario a lo que él representa, y no modificaron mucho el modelo de ciudad, pero sí introducen un elemento muy llamativo. Nosotros somos un poquito críticos con el modelo de Pontevedra desde el punto de vista de la política de la vivienda, pero en cambio sí es cierto que Pontevedra la cerraron al tráfico. Es decir, no es el centro histórico el que esté peatonalizado, está toda la ciudad clásica peatonalizada. Hay un montón de aparcamientos disuasorios, nunca hay problema para acceder. Pero en los lugares donde, en la ciudad, lo que era la ciudad de Pontevedra, menos los barrios, en los años 60-70, está todo peatonalizado. Entonces, ¿qué acaban consiguiendo? Acaban consiguiendo una ciudad para los ciudadanos. A veces perdemos mucho esa noción. Pero aquí peatonalizadas las avenidas, sí, están peatonalizadas. ¿Es bueno o es malo? Evidentemente, a determinadas horas todo el abastecimiento se realiza. Al final, redescubrimos que la ciudad caminando es una ciudad que vale mucho más. Y los vecinos acaban descubriendo eso. Cuando empezaron con la peatonalización, el gobierno local estaba en la primera legislatura y estuvo a punto de caer. Y la policía municipal no quería cerrar las calles, estaban los concejales al lado de los policías municipales impidiendo que entraran coches. A los 2 o 3 años, la gente se paraba en los escaparates. Evidentemente, en Pontevedra no había grandes centros comerciales, había un municipio próximo, y la gente volvió a comprar en el centro. Y una población muy, muy conservadora, porque es una capital de provincia, una provincia rica, pero de extracción social de clase media y conservadora, empezó a redescubrir que paseando y enseñando a los familiares y a los amigos que venían a la ciudad, que tenían una ciudad para ellos, se vivía mucho mejor. Y al final se llevan 18 o 20 años con el mismo modelo, con una tendencia, que cada vez hay más calles peatonalizadas, es decir, es como algo que se va extendiendo. Ahora vinculado a modelos de escolarización de los pequeños, ahora están introduciendo algún tipo de desplazamiento. Recomiendan patinetes o recomiendan bicicletas, pero no recomiendan ningún vehículo a motor. Está funcionando. Y todos los planos de la ciudad nos explican cuánta distancia hay que recorrer caminando. Entonces tenemos nuevamente esa recuperación. Aparece aquí The Guardian porque eligió a la ciudad de Pontevedra como ejemplo de cómo una ciudad puede vivir sin coches. Me parece más complicado. Nosotros conocemos a la gente que gobierna la ciudad de Pontevedra, a veces le dijimos si estaban locos desde la academia de forzar tanto. Cuanto más hacen, más respaldo social consiguen, porque la gente quiere recuperar estos espacios. No tiene por qué ser solo el centro a partir de un centro. Tenemos que volver a pensar en ciudades sin automóviles. Esto al final en 50 años va a ser así. No tenemos un modelo de movilidad, que ya supongo que lo veríais, sostenible. Entonces, cuanto antes avancemos a la recuperación de lo que eran las escalas básicas en la ciudad, pues mucho mejor. Luego solo quería poner algunos ejemplos un poco del exterior, solo para tomar pistas, ¿no? Aquí yo traía 2 ejemplos del Reino Unido que me parecieron interesantes. Vamos a ver, a veces nos preocupamos de cómo se recuperan ciudades en crisis desde el punto de vista económico. En el caso del Reino Unido hay un ejemplo muy exitoso que es Manchester. Salió bien, como decir, Liverpool salió peor, Sheffield salió peor, pero Manchester salió bien. ¿Qué hacen? Primero, la rehabilitación la hacen con los antiguos espacios industriales. No pierden la fisonomía de la ciudad. ¿Qué tiene valor en la rehabilitación física de una ciudad? Mantener las formas, mantener los viejos ladrillos de hace 200 años. Esto imprime carácter, no la arquitectura más lujosa, sino la arquitectura normal, la arquitectura y la arquitectura más o menos identitaria e industrial. ¿Por qué funcionó Manchester? Básicamente porque no se obsesionó
con hacer una gran transición. La transición vino desde donde menos se pensaba, viene fundamentalmente, igual que en Glasgow, de que existe una universidad muy competitiva y a partir de la universidad se crean spin-offs y se crean empresas innovadoras. Y a partir de ahí se hace una transición de producir objetos a diseñar objetos o a diseñar logística para mover objetos. Y la ciudad de Manchester en estos momentos es el segundo centro económico del Reino Unido. Se acompaña con una segunda cuestión que sobre todo en Glasgow o en Liverpool está mejor planteada, y es que la vivienda es un producto social. En Glasgow el 80% de los lugares donde viven las personas son propiedad municipal. Cada 20 años cambian los polígonos y cada 20 años renuevan los espacios. En una ciudad que tiende a ser cara, que tendió a gentrificarse en Glasgow o en Manchester, no suben tanto los salarios en época de crisis, sube el precio de la vida de la ciudad, pero sí se descuenta el precio de la vivienda, los alquileres están vinculados a las rentas de las personas, cambia todo. Entonces, tenemos que volver también hacia este modelo. Funcionan las ciudades, evitan procesos de elitización, sí, pero hay que intervenir en vivienda. Y hay que hacer vivienda social, o los ayuntamientos tienen que apalancar vivienda con fines sociales, que es una de las funciones que ni siquiera en estos momentos se recuperó mucho. Se paran excesos, como el caso de Madrid, la venta a fondos buitre, pero todavía no se está avanzando mucho más en el tema de la vivienda. Y luego tenemos ciudades más o menos duales en relación con lo que se puede plantear. Este es el caso de Hamburgo, que es una de las ciudades más ricas de Alemania, y en Hamburgo podéis ver estos barrios maravillosos donde les dejan a los especuladores urbanos especular a conciencia y tienen compradores millonarios que entran en esta remodelación del puerto, que realmente es espectacular y es muy atractiva, pero al mismo tiempo Hamburgo es esto, es el barrio de San Pauli, donde gente, muchos inmigrantes, mucha gente de primera generación, muchos profesionales viven. ¿Qué es lo que le da calidad de vida y revaloriza el barrio de San Pauli? Que se vive bien, punto. Se puede salir un sábado o un domingo a la mañana tranquilamente a pasear o a desplazarse con una bicicleta. Y el elemento de identidad, ¿se vive mejor en este barrio que en este? No está nada claro, es decir, las vías son un poco diferentes. Hamburgo es un muy buen laboratorio social, realmente, porque lo que sí se consiguió en Hamburgo, con bastante tradición de gobiernos donde lo público es muy importante, es que todas las rentas y las ganancias y las tasas urbanas de esta remodelación del puerto se invierten en estos barrios. Pero también los mecanismos financieros de transferencia de una parte de la ciudad a la otra, no podemos olvidarlos, que son realmente importantes. Y un poco por cerrar, creo que llevo casi una hora, ¿no? Vale, un poco plantearlo. Yo insistiría mucho en esta idea, ¿no? La ciudad es una cosa de las personas que viven en ella. Entonces, todo lo que podamos plantear de una forma o de otra no puede olvidarse de este elemento que la ciudad es para los ciudadanos. Los barrios tienen que definirlos las personas. Y luego, ¿cuáles son los objetivos? Por muchas vueltas que le demos de tener un gran centro comercial, de tener unos edificios muy espectaculares, en el urbanismo, y esto ya lo explicaron los griegos, y lo explicó toda la historia del urbanismo, de lo que se trata es de que la gente con más o menos recursos viva bien, y viva de una forma lo más razonable posible. Se avanzó bastante, se dejó un poco al lado lo que era el gobierno clásico de la ciudad, vamos a modelos más de gobernanza, pero hay que seguir avanzando en la dirección de que la sociedad civil activa define estos problemas. El abandono de los grandes proyectos y un urbanismo basado en soluciones concretas. Pero tampoco podemos olvidarnos, a medio plazo, este urbanismo basado en soluciones concretas tendrá que acabar generando un nuevo proyecto urbano. Y esto es una ecuación que aún no está resuelta. Los norteamericanos dicen que en Seattle lo consiguieron, pero aquí, más cerca de Seattle, aún no vimos nada. Quizás estos ejemplos de Glasgow o de Hamburgo nos den alguna pista de lo que puede ser este modelo urbanístico, pero bueno, en contextos un poco más favorables que el nuestro. Y luego, al final, ¿de qué se trata? Desde el punto de vista urbanístico, de que se pueda acceder a los espacios. Yo siempre planteo una cuestión con mis colegas cuando hablamos del sistema de ciudades y las ciudades globales. Nosotros trabajamos toda nuestra vida. Algunos somos más pobres y otros somos más ricos, da igual. Pero la mayoría de los que estamos normalmente en cualquier sala, si se nos plantea
una cuestión tan simple como, ¿seríamos capaces de vivir en el centro de Londres o en el centro de París en el año 2018? La respuesta es no. Por todo el dinero que tengamos, todo el dinero que hayamos heredado, cuando se gestionan mal los espacios centrales y se convierten en espacios tan elitizados y tan costosos, es prácticamente imposible acceder a un apartamento de 50 metros, acceder a una casa de 100 metros. Incluso los ejecutivos de Londres se van a vivir a Madrid o se van a vivir a ciudades francesas y duermen en camas alquiladas porque no han pagado el acceso a la vivienda de la ciudad. Entonces, uno de los ejemplos del fracaso del urbanismo. El urbanismo tiene que proveer espacios, viviendas que la gente pueda pagar, que sea un negocio y pueda funcionar el mercado. Y en segundo lugar, si yo accedo a la vivienda, tengo que acceder a todos los espacios que tengan en el entorno. Entonces el espacio público, el espacio común, acaba siendo otro de los elementos, sin complicarlos mucho más, dentro de los objetivos urbanísticos. Y bueno, simplemente que nos empoderemos un poco. La vivienda también es un negocio, pero sobre todo es una necesidad. Tampoco hay que eliminar que sea un poco de negocio, pero no en todo esto. Y gracias. O bien ella. Bien, como decíamos antes, vamos a juntar dos charlas, aunque sea un poco más pesado en el sentido de no tener descansitos, pero así nos